muchas mujeres y parejas, porque al final esto lo padecen hombres y mujeres. Naturalmente mucho más las mujeres, porque al final son las que cargamos. quien cargan el bebé, y es la frustración de no poder concebir cuando quieren concebir. Entonces no quieres que ese dolor que es inconsciente, porque nada de esto pasa en el consciente de ay, yo no quiero ser mamá porque yo no quiero que mi hija o mi hijo sufra o viva lo que viví yo. Esa primera aproximación cuando las mujeres no pueden quedar en embarazo puede ser como proceso de no querer replicar el dolor y no permitir que el clan suceda una más. Incluso conocí un caso, el médico les decía, es como si su útero fuera alérgico al semen de su esposo. Y la vida les está dando ese mensaje. Integren esa información y puedan sentirse parte del clan, porque si no van a estar peleando con un lugar que no van a poder ocupar. Sí. Y tú también vas a pelear con ellos porque no están ocupando el lugar que le corresponden desde el punto de vista energético y álmico. Como madre. O sea, tú tienes 5 hijos. No, yo voy a una cita médica, ¿cuántos embarazos? Yo, y ahora para contarle todo algo. Bueno, Ana, bienvenida a este espacio, qué chévere que estés acá. A todos, pues obviamente presentarles a Ana y pues nada, cuéntanos qué quieres que hablemos, qué te resuena en la vida. Qué rico volver a verte, ya sí, te había visto en una comida muy agradable y bueno, feliz de estar acá y con el tema que vamos a hablar. Creo que muchas mujeres y tú como padre también te vas a identificar o ayudar, pero para nadie es un secreto que yo tuve 3 pérdidas naturales, yo soy mamá de 3, pero no fue tan fácil decir mamá de 3, wow. Fui mamá después de haber tenido 3 pérdidas naturales y haberme hecho, después de las pérdidas, 3 in vitros. Entonces yo puedo decir que Dios me devolvió los 3 bebés que perdí. Fue muy duro, pasé por unos in vitros, el primero fallido. Recuerdo cuando el médico me decía, Anita, estos son los más divinos genéticamente, ¿no? Qué belleza de embriones, qué belleza de todo. Y yo, ya, estos son, después de 3 pérdidas, estos son. Supuestamente me los pusieron los 2 primeros y nada, se perdieron a los 15 días. Y yo, ay Dios, si eran los más lindos, ¿qué me queda? Y me quedaban otros 4 embriones y yo dije, bueno, ya ahí será, y si es, y si no es, intentaré. Pero bueno, hoy en día ya, después les cuento la historia, pero ya tengo 3 bebés, muy feliz, pero no es un proceso fácil mental. No, y yo quisiera, pues un poco aprovechar tu historia para por lo menos entender qué pasa detrás de esas pérdidas y qué pasa también de esa frustración de ser madre, ¿no? Hay muchas mujeres y parejas, porque al final esto lo padecen hombres y mujeres. Total. Naturalmente mucho más las mujeres, porque al final son las que cargamos. Quien cargan el bebé y es la frustración de no poder concebir cuando quieren concebir. Y esto se puede ver desde 2 aristas al menos, o yo lo veo desde 2 aristas como para dar una primera aproximación. Cuando uno habla de pérdidas o la imposibilidad de embarazo, o puede haber algo emocional que está haciendo que tú no quieras repetir tu linaje, que tu linaje se extienda a una generación más, entonces no quieres que ese dolor que es inconsciente, porque nada de esto pasa en el consciente de ay, yo no quiero ser mamá porque yo no quiero que mi hija o mi hijo sufra o viva lo que viví yo, lo que vivió mi mamá o lo que vivió mi familia. Sí, no, esto es desde el inconsciente. Entonces, esa primera aproximación cuando las mujeres no pueden quedar en embarazo, puede ser producto de esa primera, como proceso de no querer replicar el dolor. El dolor y no permitir que el clan se suceda una más. También se puede abordar desde la biodescodificación, ¿no? Desde la biodescodificación también hablan que esa pérdida es la memoria del cuerpo de abortos o pérdidas que pasaron en el linaje pasado. Entonces, muchas de esas frustraciones que muchas mujeres se ocupan solo de lo médico, entonces voy a hacer in vitros, y conozco casos de mujeres que tienen hasta 8 in vitros. Y hay médicos que ya le dicen, no le hago más, o sea, ya no es biológicamente posible. Incluso conocí un caso donde le decía a una pareja, le decía, mire, es como si la vida les estuviera, y la vida les está dando ese mensaje. Y voy a contar la historia muy pequeñita, sin hacer referencia mucho a las personas, porque no son conocidas. Y el médico les decía, es como si su útero fuera alérgico al semen de su esposo. Puede pasar. Son ustedes incompatibles para tener hijos. Genéticamente. Genéticamente. Y ellos tuvieron una historia en que casi se separan
cuando se casaron y tuvieron un tema de infidelidad y demás, la vida les ha mostrado mucho que no tienen que estar juntos, Wow. pero se han esmerado para estar juntos y ahora quieren tener un hijo y están en esa obsesión y no han podido tener. Pero yendo como a la parte emocional, es si las mujeres se ocuparan de qué hay detrás de esa imposibilidad de tener hijos, y ahorita seguramente vamos a ampliar el tema con el tema de qué pasa con la depresión postparto y demás, y buscaran qué es lo que hay detrás de esa o imposibilidad o de esas pérdidas, y buscaran en su memoria genética celular y en su alma qué hay detrás, quedan embarazadas. Así conozco muchos casos de mujeres que han hecho procesos de sanación, algunas con hongos, otras con constelaciones vientres familiares y demás, y una vez hacen ese proceso de sanación, han podido engendrar, digamos que naturalmente, sin tener que ocupar el in vitro. Pues eso que estás diciendo es increíble, porque yo ya llevaba 10 años de casada y me acuerdo que yo siempre tuve claro que quise hacer familia, pero cuando yo paso esos 10 años, yo estaba en el mejor momento de mi carrera en Estados Unidos, presentando, bueno, feliz. Y mi esposo ya empezaba a decirme, bueno, ¿y hijos? Y yo, no, ahorita. Yo venía puedo decir, una juventud muy fértil, porque como dices tú, me parece mentira que hayas tocado el tema. Claro, también tuve 2 abortos, tengo que aceptarlo, y tuve que aceptarlo contra mis médicos. Yo dije, ¿será que mi cuerpo, al tener esas 2 pérdidas de joven con un novio, pues afectaron mi cuerpo? Eso quedó ahí. Científicamente los médicos te dicen que no. Perfecto, eso fue muy chiquita, pues, o sea, en mi vida joven, soltera, etcétera. Cuando ya mi esposo, vuelvo a los 10 años, me dice, quiero hijos, y yo espero 1 año más, 2 años, ya íbamos en 5. Ya mi esposo me dice, llevo 11 años casado, quiero familia. Y yo dije, ok, vamos a empezar. Y dije, no te preocupes, que yo no tengo problema en eso. No te preocupes, que yo no tengo problema en eso. Perdí 3 bebés. Y yo dije, Dios, ¿qué pasó? Y empecé yo, ¿será que fueron mis pérdidas de joven? Pues como les estoy contando, o será que es que mi Dios me está castigando. Es lo primero que uno dice, me están castigando. Y después simplemente dije, Dios mío, no, las cosas no pasan cuando uno quiere, es cuando Dios las tiene listas para uno. Sí, yo llevaba 10 años casada, maravilloso, pero yo no estaba lista. Y lo vine a entender 18 años después. Hoy en día que ya soy mamá, digo, Dios mío, no estaba preparada, ni mi cuerpo. Ahora, cuando yo quedaba embarazada y tenía las pérdidas, yo le decía al médico, pero ¿qué pasa? Sí quedo. Yo los pierdo de 7 u 8 semanas, pero sí quedo. Nunca hubo respuesta. Nunca se supo. Científicamente nos hicieron todos los exámenes a mi esposo y a mí, todo salía perfecto. Y yo decía, Dios mío, esto es algo de cadenas, o esto es algo de que no me toca. Pero yo cuando voy a pensar en lo in vitro, yo le dije al doctor, pasé por todo esto y le dije, ¿sabe qué? Mi cuerpo es bruto. Mi cuerpo no quiere nada natural. Hágamelo por favor in vitro. En el momento que yo llegué y me senté en esa camilla y vi que estaba ya con todo el tema de in vitro, ya al segundo quedé y al tercero quedé, y dije, me tranquilicé mentalmente, me quité todos esos tabús y esas cosas que uno trae, que dices tú, que te matan la cabeza, y todo viene de la salud mental. Y es la salud mental y la emocional, ¿no? Porque la salud mental es muy como es que en el plano físico. Una conlleva con la otra. Y esa salud emocional. E incluso ya es más por preguntarte, ¿cómo has hecho ese proceso de integración de los 2 abortos? Yo también tuve un aborto, yo esta historia la he contado, de las consecuencias espirituales de un aborto. Y cómo has hecho el proceso con los abortos que tuviste de joven, con las pérdidas que tuviste, de integración como de tu clan, ¿no? ¿Cómo han ocupado ese lugar esos hijos? Yo siempre he sentido que esos son hijos que aún están en el espacio acompañando, son como ángeles que así no han llegado a la tierra, se quedan acompañándote. Supuestamente siempre quise sembrar arbolitos en reemplazo de esas pérdidas, no solo las de joven de aborto, sino las que perdí de mamá, o sea, ya de grande. Ha sido una sanación directa con Dios también. Pedí perdón. Creo que es de las pocas veces que acudí a un sacerdote a pedir perdón, porque sí sentía que necesitaba una paz de decir, Dios mío, no solo por los que perdí naturalmente, sino por los otros. ¿Y cómo se llama tu primer hijo? No les tengo nombre, pero siempre supe y sentí que era un niño, pero ¿sabes que nunca le puse nombre? Ese es un proceso muy bonito, porque para la integración de lo que es tu clan hoy, que son tus 3 hijos, en realidad tus 3 hijos no son, el primero que nació no es el primero, ¿no? En realidad el primero que nació viene siendo el tercer hijo. Y cuando tú logras integrar, digamos que eso es muy de las constelaciones, cuando tú logras integrar que tu primer hijo es el tercero,
que tu segundo hijo es el cuarto y que tu tercer hijo es el quinto, les estás dando lugar en el clan. Y lo otro es darle lugar a los otros tres. Porque si no, no, en algún momento tus hijos van a sentir que no encajan, porque están ocupando el lugar del primero, pero en realidad es el tercero. Sí, te entiendo perfectamente. Y eso es muy chévere cuando uno ya empieza a hacer esa integración. A mí me pasó con mi hija que había algo como que no me conectaba, como que me frenaba. Y cuando yo hice el proceso de sanación de ese hijo, en mi caso el aborto también fue un niño, y le puse un nombre y tengo una conversación con él y empiezo a pedirle perdón a él porque al final interrumpo yo su vida, pero al final después entendí que también era nuestro proceso álmico, ¿no? La única forma en que él hubiera llegado, mejor dicho, el aprendizaje que yo tenía que entender con su proceso era uno específico que no necesariamente implicaba que él llegara a nacer, digamos que como lo conocemos coloquialmente, pues físicamente existir, sí. Pero existe como alma. Entonces, como existe como alma, es chévere que en el momento que lo sientas, obviamente tu intuición te lo diga, hables con tus hijos y le cuentes que ellos no son ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino que son realmente parte de un clan donde uno es el tercero, el cuarto y el quinto, y les vas a ayudar mucho a que ellos en su personalidad integren esa información y puedan sentirse parte del clan, porque si no van a estar peleando con un lugar que no van a poder ocupar, sí. Y tú también vas a pelear con ellos porque no están ocupando el lugar que le corresponden desde el punto de vista energético y álmico. Uno como madre. Exactamente. O sea, tú tienes 5 hijos. Sí, total. 6. No, yo voy a una cita médica, ¿cuántos embarazos? Y yo, ay, ahora para contarle todo. Así solamente, anoté 5, pero realmente, o sea, y empiezo. 5, pero no, o sea, pero ya salidos, por así decirlo. Pues 2, porque uno fue doble. Pero ahí es donde tú te das cuenta que como mujer tú no sabes lo que necesitas hasta que lo necesitas. Y muchas veces no todas las personas entienden lo que es perder, tener una pérdida. No lo entienden porque de pronto nunca lo necesitaron hasta el momento que dijeron, bueno, ahora sí, y cuando quieres no puedes. Y ahí empiezan las frustraciones, ahí empiezan las presiones sociales. La típica pregunta, ¿y ya estás casada y no tienes hijo? ¿Para cuándo los niños? Sí, acabas de parir, es que me pasó, acaba de parir el primero. Y a los 8 meses, el segundo, y yo todavía, yo de verdad me preguntas esto, y hoy en día tengo ya 3, y me dice, ¿quieres otro más? Y yo, pero me lo vas a alimentar tú, o sea, te lo dejo en la puerta de la casa. ¿Dónde puedo yo 4? Sí. Y otro abordaje que ya es diferente al de la biodescodificación, es más hacia las 5 heridas de la infancia, que refleja las pérdidas, ¿no? Te viene a reafirmar la herida de abandono. Pues bueno, esa herida de abandono la pensé porque mi mamá y mi papá me tuvieron muy joven. Y mi mamá fue un accidente. O sea, ellos eran novios, que quedaron embarazados, pero no es que hayan dicho, ay, seamos novios y queremos tener un hijo de novios. No, metieron la pata. Sí. Y mi mamá siempre, lo sé, que se cuestionó si ella iba a ser una buena madre, que ella no sabía. Y cuando a ella le preguntó a alguien muy cercano a ella que si quería tenerlo o no, imagínate, ni siquiera mi propia madre lo dudó en ese sentido, sino alguien cercano le pregunta a ella qué quiere hacer. Y a mi papá cuando se acerca dice, no, yo no tengo duda, se va a tener. Pero yo también llegué a pensar en medio de mis cadenas y todo esto que hablamos del ADN decodificado, dije, ¿será que yo estoy pagando también esa frustración que mi mamá tuvo al haber quedado embarazada tan joven y no saber si era lo que ella quería? Porque mi relación con ella no fue tan buena. Y fíjate que ahí lo que hace es que tú tuviste una herida de rechazo con ella. Pero total. Y porque por más de que ella haya decidido tenerla, cuando a mí me pasó, mi hija es un regalo maravilloso de la vida, pero yo nunca lo planeé, ¿no? Esto fue un bonito accidente de la vida. Y yo trabajé eso con mi hija precisamente hace muy poco, de hecho, hace unos 2 meses, ella tiene 16 años. Y hace como 2 meses tuve una conversación con ella sobre eso y le dije, mira, yo amo tu existencia en mi vida. Y amo ser tu papá. Amo ser tu papá, pero te soy honesto, yo tenía 28 años, estaba planeando mi vida a irme a estudiar, a hacer otras cosas, y cuando tú llegaste, yo sentí que realmente se había acabado mi vida, y te rechacé, yo no quería tenerte. Y yo en algún momento sentí la necesidad de decir, pucha, yo no quiero ser papá. Qué bueno que pudiste hablar. Y tener esa conversación con ella puede ser lo que a ti, digamos que de fondo también pasa, y esto atado, no lo voy a hablar acá, pero lo que hablamos en la comida, va muy relacionado con eso.